Bueno, vamos a comenzar aquí con el foro de rediseño curricular. Les presento a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, porque tiene postdoctoral en el área de investigación, al doctor Mario Rangel y a maestro en ciencias Juan Carlos Ostolaza. En primera instancia va a estar la doctora Violeta Núñez Rodríguez, los tres en el enfoque de situación nacional. Voy a dar una pequeña reseña de la doctora. Es postdoctorado en el área de investigación económica agraria, desarrollo rural campesino del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, doctor en desarrollo rural de la UAM Xochimilco, maestra de desarrollo rural, licenciada en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigadora nacional nivel 1 del SNI. Su línea de investigación es minería en los puntos rurales, acumulación originaria y acumulación de desposesión, transformaciones de los territorios rurales y agrarios. Tiene como libros publicados El buen vivir en los pueblos originarios, Núñez Rodríguez, El corazón no se vence, historia de la comunidad maya, el análisis del presupuesto en materia indígena y, bueno, entre otros. Le damos una cordial bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la amable primero presentación y por la invitación. Yo les agradezco muchísimo a todos los organizadores que me hayan considerado. Doctor Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Sabemos que están cambiando el plan de estudios y bueno, hace varios años también junto con el doctor Gabriel emprendimos un proceso de cambio en la Facultad de Economía. Todavía ni el doctor Gabriel ni yo entrábamos a la Facultad de Economía, me parece, pero nos tocó vivir. Yo estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades en ese momento y estaba dentro del Consejo Académico y nos tocó ver parte de la transformación de la reforma al plan de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, y es una alegría, en verdad, que hoy estar aquí y que ustedes estén planteando, y mucha alegría de ver. Yo pensé que iban a ser puros académicos y académicas, y muy alegre de que estén aquí las y los estudiantes con nosotros, así es que triple alegría. Preparé una breve presentación, nos van a decir cuando tengamos 15 minutos, ¿verdad? Para breve presentación hasta donde alcance, y luego a lo mejor podemos seguir en las preguntas y respuestas si es que hubiera alguna sobre esta presentación. Me voy a parar porque voy a manejar desde acá la presentación. Y bueno, lo que nos han comentado o nos han solicitado es sobre la situación de la economía nacional. Ya en este siglo XXI sabemos que el plan de estudio, todos los planes de estudio prácticamente quedan desactualizados muy pronto por los cambios que está habiendo a nivel nacional y mundial. Entonces, bueno, lo sabemos, eso hay que irlos actualizando, incluso a veces cada trimestre o cada semestre, dependiendo. Yo soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, también en economía o de economía, y en cada trimestre tenemos que estar revisando si hay algo que tengamos que modificar, y bueno, también esa es una situación importante. Voy a iniciar con la primera diapositiva. ¿Qué tipo de economía, qué tipo de economistas queremos incluso formar? Y bueno, una primera cuestión que yo me planteo desde mi espacio, yo lo hablo desde mi espacio, desde donde me toca, incluso ahora estar, les digo, desde esta unidad Xochimilco, que tiene un sistema modular y que se plantea una transformación social. Lo primero que yo plantearía es una economía para la transformación social. Eso es lo que, y claro, ahorita vamos a ver qué es esto. Una economía que parta, eso también nos importa mucho a nosotros, de la realidad para transformarla. Algunos de ustedes se acuerdan de esta tesis de Marx, que va a hacerle a Feuerbach en particular, de no se trata únicamente de interpretar al mundo, sino hay que transformarlo. Entonces, bueno, estos economistas que tenemos que formar y que estamos formando, y que junto a los docentes también nos formamos con todos ustedes, es una economía para la transformación social, ¿no?
Y bueno, otro elemento es una economía para atender y analizar los grandes problemas nacionales y latinoamericanos, yo diría, ¿no? Sabemos, y ahorita lo voy a decir por qué pongo ahí énfasis en la parte de latinoamericana, una economía latinoamericana y una economía frente a la evolución del capital. Eso es muy, muy importante también, saber que el capital se está modificando permanentemente y que nosotros también tenemos que estudiar no solamente en esta idea de una transformación social por la situación de marginación y pobreza que vivimos y que son parte inherente de este sistema y este régimen de acumulación en el que estamos inmersos, sino también viendo estas transformaciones y cómo están impactando de manera particular en nuestros espacios y territorios donde nosotros vivimos. Eso sería una primera. Una segunda es partir de lo que es la etimología del concepto de economía, ¿no? Esto de oikos, casa, hogar, y ver a la tierra, al territorio donde nosotros estamos viviendo justo desde esta perspectiva, desde esta etimología de la oikos y nomos, ¿no? Las normas y las reglas de la casa, de lo que sería la tierra, el territorio, pero no solo eso, también de lo que para varios pueblos sería el territorio en el inmerso, esta concepción de madre tierra, de la propiedad social. Sabemos que el 50% de la propiedad de nuestro país todavía corresponde a ejidos y comunidades agrarias, entonces también pensar esta casa en particular que es en México, pero la podemos ver más grande, que también está cruzada por esta propiedad social. Y también otro elemento muy muy importante es ver a este territorio como un territorio con vida y donde desde diferentes visiones y pueblos, estos territorios en particular, por ejemplo, donde hay, insisto, comunidades y pueblos indígenas, para ellos la relación con la naturaleza es muy muy importante y sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay varias constituciones en América Latina que a la naturaleza le han dado derechos. Entonces también metemos esta discusión del tema de los derechos de la naturaleza. Pero también hay otras dos concepciones que a lo mejor ustedes ya han oído hablar de ellas, que es esta parte de la economía de la escucha. Esta parte de la economía de la escucha que parte, hace rato platicábamos con el doctor de la Núñez, que estábamos en la oficina con el doctor Gabriel, que parte del trabajo de campo que desde nuestra perspectiva tenemos que hacer los economistas para pues completar de una manera satisfactoria las investigaciones que estamos haciendo sobre la economía y sobre, no olvidemos, la economía es una ciencia social, eso es muy muy importante decirlo, y que por eso hablamos de esta transformación, pero también hablamos de esta economía de la escucha que parte del trabajo de campo y hacemos, y lo pongo ahí en rojo, el trabajo de campo, porque va a implicar las necesidades que se viven en los diferentes territorios de la nación y también, decía yo hace rato, de Latinoamérica. Pero no solo eso, también hay otra economía que debemos retomar en este contexto de reforma, que yo sugeriría en este contexto de reforma al plan de estudios, que es la economía nosótrica, la economía de nosotros, y también considerar que la Constitución en su artículo 2 habla de que hay diferentes instituciones económicas, como ustedes lo están viendo ahí, a partir de que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Entonces, estamos hablando de una complejidad de tipos de economía en nuestra nación que no solamente deben de ser analizadas desde una óptica, sino desde múltiples ópticas. Hablamos que hay diferentes territorios y diferentes realidades en nuestra nación que desde nuestra perspectiva, insistimos, desde la formación de los economistas debemos de atender. Y bueno, yo les decía que estas dos primeras diapositivas las retomo porque les decía que en 1994 se reformó el plan de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM y hay varios elementos que me interesa nada más enunciarlos por el tiempo que se dejaron fuera y no fueron retomados ya para el nuevo plan de estudios. Uno, la parte de la sociología se dejó fuera y
que también eso hay que repensarlo, cómo abordarlo y cómo, insisto, porque la economía es una ciencia social, no es una técnica nada más, es una ciencia social. Estamos hablando de que cualquier decisión económica puede tener implicaciones de vida en los territorios. Entonces está la parte de la sociología que se dejó fuera, la parte de la geografía también, que ya no fue considerada, la economía de América Latina, eso es algo muy importante. En la Facultad de Economía de la UNAM, el estudio de América Latina fue muy importante en los años 60, 70, 80, y después se dejó de estudiar, ¿no? Entonces únicamente se vio hacia el norte, cuando nosotros realmente somos de América Latina y tenemos características y similitudes pues muy importantes, y bueno, y varios elementos que nos tatuaron históricamente, y que bueno, nos preocupó y nos sigue preocupando que la economía de América Latina se haya dejado fuera. La parte de la economía agraria, que también fue otro de los elementos que no se tomó en cuenta, y el sector campesino, ¿no? Antes había varios seminarios de la cuestión agraria, entre otros elementos, y bueno, eso también se dejó fuera. Y bueno, varios de los temas se centraron en lo que es el crecimiento y el desarrollo económico, pero poco se dejó de lado lo que es el bienestar, que yo les pongo aquí. Y no solo eso, el buen vivir, que ahora tenemos que repensar incluso como nación, y por eso decimos como América Latina, y lo que son los planteamientos de la comunalidad, ¿no? Que también no solamente hablamos de la competencia económica, de la competencia, sino de la compartencia, que también ese es otro de los elementos que se ha estado discutiendo, ¿no? Y bueno, pues tenemos toda esta discusión que podemos llamar de los clásicos, los neoclásicos, los keynesianos, los post-keynesianos, los marxistas, los estructuralistas, y en cada una de ellas tendrá diferentes corrientes. Algún día, platicando con algunos compañeros marxistas, decía, ¿cuál de las 21 corrientes del marxismo o a cuál estás haciendo referencias? Aún dentro de estas diferentes corrientes tendríamos que ver desde qué enfoque se puede abordar los diferentes problemas que estamos enfrentando. Pero yo aquí me enfocaré uno que a mí me interesa mucho, que es la economía frente a la evolución del capital, y a lo que vamos a estudiar, y en particular lo que he estado estudiando algunos de estos últimos años, ¿no? Una parte que tiene que ver con esta evolución del capital, que se liga con lo que hemos llamado, retomando el concepto de subsunción del territorio, que implica incorporar y someter en el capital a estos territorios y esta tierra en la que estamos inmersos, esto que le llamamos terre capital, y otra parte, el mundo financiero, que es también importante abordarlo, y que es esta parte de la financiarización de la propiedad social y la financiarización de la naturaleza, que esos son parte de los elementos y de las evoluciones que hemos visto, entre muchas otras a las que haré referencia ahorita, de cómo ha venido evolucionando el capital. Y bueno, lo pongo entre comillas porque algunos dirán es una evolución, pero algunos dirán es una evolución que ha sido positiva para algunos, pero a lo mejor para muchos no ha sido positiva, ¿no? Y hay otros elementos también que aquí enunciaré y me iré rápidamente para cuando me vayan a decir que ya me quedan 5 minutos. Otros elementos que desde mi perspectiva no pueden dejarse de considerar en cualquier estudio de las y los economistas y en una reforma que se pudiera hacer al plan de estudios. Uno tiene que ver con esta revolución del microprocesador, ¿no? Para algunos autores, como Carlota Pérez, de la quinta revolución tecnológica, depende desde dónde se esté abordando, y que tiene que ver con el incremento una vez de esta revolución del microprocesador, con este incremento que a lo mejor ustedes lo han escuchado, del extractivismo, ¿no? Que se ha dado en México y en América Latina. Y aquí les pongo una imagen de la Cámara Minera de México, que es muy interesante. Un celular, creo que casi todos los he visto ahorita aquí con celular, un celular necesita al menos 200 minerales, ¿no? Entonces, al menos, y 300 aleaciones metálicas. Y bueno, pues un dato que hemos visto es que al día se venden 6 millones de celulares. Imagínense
la cantidad de recursos naturales que se necesitan para satisfacer la demanda, y que vemos un punto de inflexión en la revolución del microprocesador. Y bueno, un dato importante, a lo mejor lo van a decir ustedes, pues un celular es pequeño, pero requiere 200 minerales, pero un dato importante es que hay más celulares en uso en el mundo que población. Esa es una situación que hemos documentado, y que como va evolucionando el crecimiento de la población, pues se van demandando más celulares, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los elementos, pero no solo eso, también hablamos que en el marco de esta crisis civilizatoria, que algunos autores, entre ellos por ejemplo Armando Bartra, ha llamado de que esta crisis civilizatoria se conforma o se compone por diversas crisis, entre ellas la crisis económica, la crisis financiera, la crisis migratoria, pero un énfasis en la crisis socioambiental, la parte del medio ambiente, que es muy importante. Y bueno, vemos que se propone en esta crisis socioambiental al auto eléctrico, que es una mercancía finalmente, como parte de la solución de esta crisis socioambiental y para reducir las emisiones de CO2 planetarias. Pero aquí nos hacemos una pregunta. Yo les decía, un celular necesita 200 minerales, pero son pequeñas cantidades. Claro, eso multiplicado por millones de celulares, pues ya ha incrementado, y por eso vemos el punto de inflexión este proceso de extractivismo que se ha intensificado en México y en América Latina. Pero bueno, estamos hablando aquí de la demanda que tendrán los autos eléctricos, ya en particular, como insisto, como una de las mercancías que se propone que podrá coadyuvar en la solución del cambio climático. Y bueno, un celular necesita, la comparación que hemos hecho, un auto eléctrico en comparación de un celular necesita 10,000 veces más de litio, por ejemplo, que un celular. O sea, el auto eléctrico necesita 10,000 veces más de litio que un celular. Ahora imagínense esto ya multiplicado por todo el parque vehicular mundial, porque esa es la propuesta, que se sustituyan todos los autos de gasolina y diésel y que queden únicamente en un futuro los autos eléctricos. Y bueno, aquí este modelo Niro pone en el ejemplo, utiliza 4,444 baterías de las que utilizaría un celular, pero hay otros modelos que utilizan más litio, no solamente litio, grafito, cobalto y otros minerales, y por eso entendemos que el Banco Mundial ha señalado pues que la demanda de estos minerales se incrementará en un 500%, y eso es algo también que me parece que no hay que dejar de estudiar nosotros como economistas, estas transformaciones que está habiendo, no solo por la revolución del microprocesador, sino también por esta crisis civilizatoria y esta propuesta de una mercancía que se propone, una sola mercancía, que va a tener, por supuesto, implicaciones socioambientales en algunos territorios como el nuestro. Bueno, y aquí pongo un vehículo eléctrico que utiliza 6 veces más insumos minerales que un vehículo clásico que funciona con petróleo, ¿no? Eso es un dato. Y bueno, otro punto que también quisiera mencionar es sobre la riqueza minera que hay en México y en América Latina. Pero en particular quiero hacer énfasis para esta parte de economía ambiental, economía agraria, economía de los recursos naturales, que pudiéramos estar pensando en esto que, insisto, en esta demanda que se ha hecho tan intensa de los minerales a nivel nacional y a nivel ya de América Latina y a nivel mundial. La dependencia, de acuerdo por ejemplo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, el dato de 2003, la dependencia de importaciones mineras de Estados Unidos a México y América Latina es muy importante, muy importante, y entonces ahí cambia nuestra percepción de cómo vemos hacia el norte y cómo vemos hacia el sur. Resulta que Estados Unidos importa al menos 15 minerales de México y 34 de América Latina. Estados Unidos, para su proceso productivo, esta es la gráfica que da, insisto, el Servicio Geológico estadounidense, importa esta cantidad
de minerales, y muchos de ellos nos importan en una medida en términos proporcionales casi en su totalidad de estos territorios, ¿no? Y bueno, entonces esto es otro de los elementos que debemos nosotros, desde mi perspectiva, considerar para analizar incluso en términos geopolíticos lo que está pasando en México, en América Latina, en nuestra relación con América del Norte, y en particular esta demanda creciente que está haciendo de estos minerales, ¿no? Que por supuesto ahí está el tema del litio, está el tema del grafito, pero también está el cobre, pero también están otros minerales de los que la plata, por supuesto México es el principal productor de plata en el mundo, y por supuesto que está abasteciendo desde hace muchos años a Estados Unidos. El 80% de las exportaciones se dirigen a este centro comercial. Entonces, eso como tenerlo presente, ¿no? Y en particular en el caso de la transición energética que nos preocupa y nos ocupa mucho, tiene que ver con el tema del litio. Y sabemos nosotros que el Servicio Geológico Mexicano ha declarado a la nación mexicana como la nación número 10 con el mayor número de recursos de litio. Estamos hablando de recursos, ¿no? Por supuesto, este mapa que ustedes ven aquí son de los recursos de litio en el mundo. Los que están iluminados, los demás están en grises, son los países donde hay litio. Y bueno, resulta que México, con 1.7 millones de toneladas de litio, pues está lejos de lo que es el triángulo de litio que está acá, ¿no? Donde está la mayor riqueza planetaria de litio, pero junto a América Latina concentra el 60% de los recursos y de las reservas de litio en el mundo. Ya no nada más estamos hablando de recursos, sino de reservas. Entonces eso, otra vez les digo, nos sirve para analizar y ver hacia dónde tenemos nosotros que edificar y que construir pues los economistas y las economistas, los análisis que podemos hacer. Y esto, no solamente la dependencia que tiene Estados Unidos de América Latina en términos de la extracción de minerales, sino también el resto del mundo, y aquí también incluimos a China, de la dependencia que podría tener del litio en particular, y por eso iniciamos diciendo en la diapositiva anterior del auto eléctrico que va a demandar grandes cantidades de litio. Entonces ese es otro elemento. Un segundo punto, un tercer punto, ya casi voy a terminar, un tercer punto, me voy rápido, es esta orden ejecutiva que publicó el presidente de los Estados Unidos en 2021, donde señala que para el año 2030 el 50% de los autos que se vendan en Estados Unidos van a ser eléctricos. No hay vuelta atrás, van a ser eléctricos. Y bueno, y también una situación que nos parece importante repensar como economistas es esta disputa que hay entre Estados Unidos y China, y México y América Latina en medio también de esta disputa comercial. Y bueno, aquí un texto de la Casa Blanca de 2021 también, donde dice: China está acaparando cada vez más la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos y baterías con su mercado de vehículos eléctricos de rápido crecimiento. Y lo que dice Estados Unidos es que le va a disputar el mercado mundial de autos eléctricos a China, ¿no? Entonces, esta es parte también de la disputa que estamos viendo. Y otro punto, les digo, me voy a ir saltando ya rápido, otro punto, porque creo que se me acabó el tiempo. Otro punto que yo quisiera traer aquí a consideración es el avance también en términos del capital hacia el mar. No sé si ustedes conocen este mapa. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, este mapa es un mapa que hace la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y lo que dice la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es que la mayor riqueza en términos mineros planetarios no está en el espacio terrestre, está en los mares. Ahí está la mayor riqueza. Y cada uno de estos colorcitos corresponde, acá a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero se les puedo dejar este mapita, corresponde a un contrato que ha dado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a una empresa minera o a un gobierno en el mundo para la exploración de los fondos marinos en una zona que se llama Clarion-Clipperton, que está aquí enfrente de las costas mexicanas. Alcanzan a ver este rectangulito y toca a México. Es decir, estamos enfrente, dice la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
de la mayor riqueza minera a nivel planetario. Y México, por supuesto, está participando en esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, pero aquí lo que yo les quería traer es que esta Autoridad Internacional está discutiendo este proyecto de reglamento sobre explotación ya de recursos minerales en la zona, ya en los océanos, de una manera ya para explotación comercial. Hasta ahora el mapa que les he enseñado corresponde a lo que es las exploraciones, pero ya estamos hablando de explotación comercial. Lo mismo ocurre en México, se han entregado concesiones en el mar, ahí les enseño en Baja California Sur, en Oaxaca, en Chiapas, que una parte importante se ha entregado, toda esta parte de la costa de Chiapas se ha entregado también ya a empresas mineras. Y bueno, esta es la forma de extracción de estos, pues la propuesta, las manifestaciones de impacto ambiental de cómo extraer. Entonces, bueno, para cerrar con esto, y bueno, aquí parte de la maquinaria que han preparado también para extracción de los fondos marinos en esta riqueza minera, bueno, los biólogos marinos han señalado pues que nadie había podido llegar a las profundidades tan altas como lo ha hecho pues ahora sí, el capital, ¿no? Y que, bueno, un mensaje que yo mandaría, y con eso concluiría, es que tenemos que considerar varios de los elementos que desde mi perspectiva son puntos de inflexión en la economía actualmente, como estos recursos que se van a ir demandando no solamente por la revolución del microprocesador, sino también por esta guerra comercial entre México, entre China otra vez y Estados Unidos, y esta transición energética en la que estamos inmersos. Bueno, ya al ratito, si me da tiempo y si me da la vida, pues entrar también a esta otra parte que nos parece muy importante de cómo ha avanzado el gobierno mexicano en estas nacionalizaciones, y que bueno, son ampliamente debatidas, pero que ya es una propuesta y una apuesta. Muchísimas gracias por todo. Bueno, a continuación, el doctor Mario Gabriel Rangel Vargas es doctor en Investigación Educativa, Universidad de Puebla, maestría en Administración del Desarrollo Regional del Colegio de Puebla, especialidad en Educación Alternativa para el Siglo XXI, Escuela Bancaria y Comercial, y licenciado en Economía por la UNAM. Bueno, la bienvenida. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí me toca un poco reflexionar sobre la situación en México y las perspectivas que tiene la economía mexicana. Yo agradezco infinitamente a la doctora Violeta su introducción, porque me va a ayudar un poco a reflexionar sobre los temas que voy a abordar. Entonces, para entender a México, yo creo que hay que dividirlo en menos en tres apartados. Uno de ellos es la situación internacional. Primero, recuerden ustedes que América Latina, bueno, el mundo ha sufrido varias transformaciones. Una de las más importantes para entender lo que está pasando en México es que ha habido un cambio radical en los aspectos militares. En 1945 a 91 se cae el mundo bipolar, 91-2001 hay un nuevo orden internacional bipolar, y para 2001-2008 el mundo
se diversifica en grandes bloques, que es el mundo bipolar. Sin embargo, con la crisis a nivel mundial de 2008, el mundo se ha vuelto un mundo evidentemente multipolar. Ya no es un capitalismo, sino hay varios capitalismos, donde está Estados Unidos, donde está China, donde está la India, donde está la Rusia. Pero dentro de esos cambios hay otro más profundo. Hay una gran y profunda revolución industrial, ¿no? En 1900 es la segunda gran revolución de la producción en masas. En 2000 la revolución de la informática y la automatización, y el 2021 es una cuarta revolución, que es en los sistemas físicos y magnéticos, que ha cambiado prácticamente la forma de producir. Y sobre ellos podemos hablar de la fábrica de Estados Unidos a nivel mundial, la fábrica china, la fábrica japonesa, etcétera, etcétera. Donde están las cadenas mercantiles, donde está montada la interdependencia económica, que va a explicar la expansión del comercio a nivel internacional. Si ustedes recuerdan, la globalización aparece con la caída del muro de Berlín en 1991, y vamos a encontrar que se habla de la globalización. Una globalización que es muy ideológica, pero que nos muestra que hay cuatro etapas de la globalización. Una primera, si ustedes lo miramos bien, 45-80 predomina la actividad industrial, pero de 80 a 2000 predomina el comercio, los tratados, los acuerdos, los procesos de integración económica, y 2001 a 2008 está predominando el capital financiero, ¿sí? Actualmente, con la crisis económica, con el COVID, lo que predomina es el capital rentista, ¿sí? Entonces tenemos cambios militares, cambios globales internacionales, cambios de modificaciones de la revolución tecnológica, hay un proceso de globalización fuertemente, y todo esto ha derivado en la transformación de bloques económicos. Y a todo esto estamos llamando que hay una economía global, ¿no?, que se está expandiendo por todos lados. El sujeto hegemónico en este proceso es evidentemente Estados Unidos. Sin embargo, el COVID lo detiene. El COVID paraliza el capitalismo, muestra que el metabolismo del capitalismo es frágil y vulnerable. ¿Por qué? Porque ha dividido el proceso productivo, lo ha dispersado geográficamente, y sobre ello ha montado las cadenas logísticas y tiene lugares de provisión de materias primas, lugares para ensamblar, lugares de mano de obra, etc. ¿Dónde se localiza? En las principales ciudades. Cuando esas ciudades se paralizan, se detienen por el COVID, prácticamente el capitalismo o la globalización se fractura y se detiene, ¿no? Y muestra muchísimas cosas. Muestra que hay un fracaso en la política neoliberal a nivel mundial, muestra que la interdependencia económica no generó países fuertes, abundantes, sino con economías muy frágiles y muy vulnerables. Dependen de todo. ¿Qué desató el COVID? Una crisis mundial. Esa crisis mundial provocó, cuando se va paralizando la economía, una caída de los precios del petróleo, ¿sí? La misma que se va a provocar un déficit fiscal. Gran parte de las economías dependen del petróleo, y cuando el petróleo cae, ¿dónde obtener recursos para hacer frente a la crisis de salud? ¿Cómo reactivar, evidentemente, la economía? ¿Qué nos ha mostrado hasta este momento? Nos ha mostrado, por un lado, que el capitalismo está cambiando. Estamos pasando de una economía global a una economía con mayor regulación del comercio. Estamos pasando de una economía donde predominaba el sector externo a una economía donde predomina el mercado interno. Pasamos de un estado pro-empresarial a un estado mucho más social. Estamos frente a una globalización que se fragmenta completamente, es decir, hay una desconexión, porque Estados Unidos tiene sus propias instituciones, pero China, la propia Rusia, están construyendo sus propias instituciones políticas, económicas, monetarias a nivel mundial. Hoy hay comercio sin Estados Unidos. Entonces el mundo se está transformando radicalmente. Mientras que eso sucede, en América Latina también hay cambios. En América Latina, si ustedes recuerdan, desde 1980 a 99 predomina la política neoliberal. Venimos de la crisis de los 80, y este modelo neoliberal generó una pobreza y una marginación terrible. Y hay un giro a la izquierda en América Latina. Aparecen los primeros movimientos sociales. Sin embargo, en 2013 a 2019 aparecen
creo que se oye más así, ¿verdad? Sí. Aparecen los golpes de estados blandos, ¿sí? Entonces tenemos crisis, hay cambios militares, hay una gran revolución industrial, hay una revolución tecnológica, la globalización se está fragmentando, el COVID prácticamente paraliza, ¿no?, al capitalismo, lo muestra vulnerable y hay una sincronización de crisis. El capitalismo tiene policrisis, hay una crisis económica porque todo lo que se produce no se vende, todo lo que se compra para vender tampoco se está vendiendo, todos los créditos que los bancos dieron para salir de la crisis no se están recuperando, hay una especulación financiera terrible. A esto hay que agregarle la crisis de la salud, la crisis del empleo, hay una crisis porque el Estado no tiene recursos suficientes para hacer frente a la caída del precio del petróleo, pero sobre todo los problemas sociales, ¿no? Y ahí está América Latina, una América Latina que está viviendo de 2013 a 2019 golpes blandos, ¿no? Esos golpes blandos financiados por Estados Unidos. Sin embargo, el COVID, la forma en la que se atendió la crisis económica, la crisis de salud, lo único que generó fueron el surgimiento de la segunda etapa de movimientos progresistas en América Latina, que va de 2019 y que actualmente continúa. Esos son los cambios que está viviendo el mundo a nivel internacional como a nivel regional. Y ahí está México. Exactamente está ahí México en estos cambios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, México viene del fracaso del modelo neoliberal que va de 1982 a 2018. En ese momento, la crisis económica en México, el crecimiento económico es bajo, casi 2.5%, hay un desempleo por todos lados, gran parte de las empresas que fueron cedidas al sector público están en una situación muy grave, el gobierno se está volviendo a salvar, ¿sí? Y en ese momento, por hartazgo, por cansancio, por fastidio, como quieran llamarlo, llega el señor López Obrador a la presidencia. Y se propone cambiar el modelo económico neoliberal, se propone cambiar el régimen político, se propone terminar con la corrupción y la violencia. Los primeros cambios que hay en este proceso de grandes modificaciones es que hay una baja los salarios de los funcionarios de alto nivel, cancela el aeropuerto de Texcoco, roba la gasolina, hay un movimiento en contra del robo de gasolinas y se crea un descontento social. A nivel mundial, las transformaciones son radicales, profundas, ¿sí? El modelo está en crisis completamente, la globalización se está desmoronando, la economía se está en un proceso de especulación, ¿sí? Y ahí, en 2007, la expresión de esa máxima crisis está en Estados Unidos y es el presidente Donald Trump, ¿sí? Y él empieza a presionar en la última etapa con el gobierno de Peña Nieto el proceso de migración, ¿no? El muro que había que pagar. Ahí establece la renegociación del Telecán para convertirlo en el TEMEC, ser el primer país que va a negociar un tratado de acuerdo a las condiciones que Estados Unidos necesita para mantener su hegemonía. Necesita controlar el comercio electrónico, necesita controlar el comercio todo lo que tiene que ver con bienes sustentables, necesita controlar patentes, derechos de propiedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y está preparando completamente para que México lo firme. En ese contexto, Estados Unidos viene decayendo, la economía está cambiando a nivel mundial, Estados Unidos está perdiendo hegemonía a partir de 2001 y se le ocurre la única manera que tiene es declarar la guerra comercial a China, de declarar la guerra comercial a Rusia, de declarar la guerra comercial a la India y, ¿por qué no?, prácticamente a nosotros nos declara la guerra en un proceso de negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y sobre eso se genera otro conflicto, un conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética, la Rusia, y le hablan a esto la guerra cibernética. Donald Trump critica los procesos de integración económica, llama que los procesos, los acuerdos comerciales ya no son beneficiados, ya no benefician a los intereses norteamericanos y el mundo está en incertidumbre. México está cambiando, ¿no? Venimos de un proceso de crisis, venimos de un proceso de donde el narco, la violencia está por todos lados, ¿no? Y en ese momento aparece el COVID y prácticamente la economía está en una situación muy complicada a nivel nacional, a nivel regional como a nivel internacional. Pero está sucediendo a todos los países.
Todos están, unos más y otros están en esta situación, ¿sí? ¿Qué hacer frente a esto? Y entonces los organismos internacionales le proponen al mundo, sobre todo a América Latina y a México, que la única forma para salir del déficit fiscal era aumentando los impuestos, era endeudándose, ¿sí? Y en el caso de México, en pleno conflicto militar, efectivamente hace todo, no se cobran impuestos, no se endeuda, ¿sí? Y establece entonces una política contraria. Había que sacar recursos a partir de la autoridad republicana y obligar a los grandes empresarios a que pagaran impuestos, ¿sí? Esto es una contradicción completamente a la política neoliberal del mundo, a lo que establecía el Fondo Monetario Internacional, una lógica distinta a lo que los países bien portados estaban haciendo, ¿sí? ¿Qué más hacer? ¿Cómo fortalecer la economía mexicana? Pues fortaleciendo el mercado interno, porque esta ya era una necesidad y era un rito a nivel mundial. Todos los países de Europa, todos estaban planteando, tenemos que fortalecer el mercado interno, tenemos que regresar a empresas que están en el resto del mundo, en la economía nacional, porque no podemos seguir dependiendo de otros países. ¿Qué parte de esa producción se tiene que quedar? Entonces empieza a cambiar, empieza a haber un cambio radical en la economía mundial y la ciencia económica está en crisis, ¿sí? La sociología está en crisis, cómo interpretar, y otras ciencias, cómo interpretar estos cambios que están sucediendo a nivel mundial, ¿sí? Era bastante ilusorio que en plena crisis económica o crisis de pandemia, lucha por ver quién eran los países que iban a desarrollar la tecnología, un país se atreviera a desarrollar infraestructura, ¿no? Y empieza la creación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, autopista Barranca, Larga Metanina, el Tren Maya, ¿no? El Parque Ecológico de Texcoco, entre otros factores. Entonces hay inversión para fortalecer el mercado interno. Entonces la pregunta es, ¿qué política económica se está aplicando en México? Y entonces hay algunos que publicó la profesora que coordinó, que da una respuesta genial, ¿no? En México se está aplicando una política, si quiere le podemos llamar keynesiana. López Obrador mantiene una estabilidad inmensamente económica, liberal si ustedes quieren, pero con grandes dosis de política social. Está la política keynesiana en México regresando a México, pero no solo a México, sino en el mundo, ¿no? Está cambiando los paradigmas, está modificando la participación del Estado, está repensándose en la globalización, está pensándose cómo fortalecer el mercado interno, si no se puede hacer sin desarrollar evidentemente la economía, ¿no? En ese proceso había que hacer muchos cambios, la reforma energética, la reforma electoral, la seguridad, y aparece el litio, ¿no? El litio dentro de este parámetro. ¿Por qué? Porque América Latina, al que pertenece México, está en la disyuntiva. Y la disyuntiva es clarísima, ¿sí? Pues se alinea a los intereses norteamericanos, o hace una gran alianza con China, o se mantiene neutral para este proceso de grandes cambios que viene a nivel internacional, ¿sí? Y uno de los parámetros que están discutiéndose en todo este proceso es la riqueza natural que tiene América Latina y que tiene México, ¿sí? Entonces es un problema en realidad profundo, porque están los recursos naturales que sí tenemos, ¿sí? Que necesita la cuarta revolución tecnológica, que hay un cambio a nivel internacional y tenemos la suficiente riqueza para incorporarnos a ese proceso. ¿Con qué políticas? ¿No? ¿Con qué modelo económico? Y ahí, efectivamente, encontramos varias cosas. ¿Sabían ustedes que en ese proceso de reconstruirnos nos dimos cuenta que en México no hay suficientes arquitectos, que no hay suficientes arquitectos, que no hay suficientes ingenieros, que no hay suficientes personas que se dediquen al desarrollo regional, que no hay suficientes personas para la agricultura? Entonces, ¿dónde está la economía? ¿Dónde está todo lo que hemos venido haciendo si no ofrecemos mano de obra para estos cambios que se están generando? Pues, ¿qué hemos formado, ¿no? ¿Qué hemos hecho como país para no enfrentar los nuevos retos que está demandando la economía mundial? Y que es ahí donde la educación se tiene que dar, ¿sí? Pero están exigiéndonos una tras otra, ¿sí? Nuevas formas de financiamiento. ¿Cómo pensar que en el Tren Maya, por ejemplo, va a haber espacios para generar
actividades productivas de forma cooperativa. La cooperación es mucho más productiva que la propiedad privada, y resulta que sí. Y resulta que economía tiene una disciplina que se llama economía social, y que aquí tampoco la estudiamos, que no hemos pensado el capitalismo de una forma diferente, que no hemos pensado que hay formas distintas de producir, organizar, generar precios, intercambiar bienes. ¿Sí? Que esta facultad, esta escuela, está retrasada frente a todos los cambios internacionales y nacionales que están generando. No es posible que estemos así, pero solamente lo abrimos, ¿no? Se vieron los problemas tan candentes que podemos decir que ahora México, no solamente México, sino dentro de ella la educación está en crisis. El sistema educativo mexicano está en profunda crisis, ¿no? Tanto privada como pública, pero también a nivel internacional este problema está ahí presente. Pero lo sorprendente de todo es que en todos estos cambios, la economía mexicana hoy se dice que está estable, hay una estabilidad macroeconómica. El propio ANUCHE lo dice, la propia OCDE lo dice, la propia CEPAL lo dice. La gran pregunta que está aquí es, ¿estos cambios que se han realizado realmente representan una superación del modelo neoliberal? ¿Estas reformas que se han hecho en lo político realmente representan un cambio del régimen político que México necesita? ¿Sí? Realmente esta infraestructura nos va a permitir insertarnos a estos nuevos cambios que están llevando a cabo a nivel mundial, producto del desarrollo de la digitalización de la economía mundial. ¿Qué están haciendo las universidades para preparar a jóvenes para ese nuevo mundo? ¿Sí? Entonces son muchísimas preguntas que están ahí. Lo que sí es cierto es que esta estabilidad macroeconómica sí se ha logrado, pero no se ha logrado reducir las crecientes desigualdades económicas, los problemas raciales, los problemas de género. Los problemas están ahí, ¿sí? Simplemente hay una política que permitió de alguna manera enfrentar los problemas, pero no están resueltos. Los retos están ahí, ¿sí? ¿Cómo queremos ver a México? ¿Cuál será el papel de México en América Latina y en el mundo a partir de todas estas tendencias? Y creo ahí, me parece a mí, que ahí están los grandes retos que nosotros como políticos tenemos para cambiar el plan de estudios, para incluir nuevas materias y sobre todo para repensarnos, ¿no? Como una institución grande, ¿sí? Conformando e integrando jóvenes con altísima responsabilidad social, pero que además respondan a las mismas necesidades. Muchísimas gracias. El tercer exponente es el maestro en ciencias Juan Carlos Ustornaza Cortés. Es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestría en Alta Dirección del Gobierno y Política Pública. Es empresario y director de Relaciones Institucionales del Centro de Competitividad de México. Entre sus temas de experiencia son pymes, competitividad y emprendimiento. Es director general del Centro de Competitividad de México, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que impulsa el desarrollo y crecimiento de las pymes mediante un modelo de integración a las cadenas de suministro y profesionalización basado en las mejoras prácticas de las grandes empresas. Más de 15 años ha ocupado diversos cargos gerenciales en Fundes de México, liderando la construcción de agencias para las misiones del Banco Interamericano de Desarrollo en diferentes países de América Latina y la elaboración de proyectos en la metodología del marco lógico para presentar ante los organismos internacionales y la cooperación internacional. Demos una gran bienvenida. Adelante. Muchas gracias, doctor. Qué gusto, de verdad, Violeta. Y para mí, de verdad, que no hay nada más gratificante y que no poder regresar a mi alma mater. Yo cuando salí de aquí salí con un sello que siempre marcó lo que es el técnico de servicio de la patria, ¿no? Y cómo eso lo vamos transformando en una realidad. Nada más por un poquito de antecedente, yo recuerdo, ¿no? y cómo va evolucionando todo esto, ¿no? de la parte educacional, la parte de la economía que es tan importante, que cuando me estudiaba, ¿no? Ya hace muchos años, creo que ustedes tienen todavía, todo el concepto de la parte de empresa, ¿no? Era, tú tienes que formar una empresa para tener utilidades, y eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora ya hay una parte que es toda la dimensión social de las empresas,
y cómo generas impacto, ¿no? En eso, y creo que ha sido un paradigma interesante y que con Cachucha en el sector empresarial viendo el Politécnico ha sido interesante cómo hemos podido romper paradigmas y demás. Y bueno, ya vamos a dar un poquito de antecedente para esto, ¿no? Y considerando cómo están los cambios, nada más recordar un poquito que estamos viendo la cuarta revolución productiva, ¿no? La famosa parte digital. Arrancamos con la revolución industrial, entonces la parte mecánica y todo, fuimos evolucionando en la parte agrícola, después en la parte cibernética y todo, y ahora en la cuarta revolución industrial habla de juntar toda la parte cibernética con la parte operativa. Ya quedamos con esto, que está juntándose y hay discusiones ahorita de la inteligencia artificial en el mundo, de que si puede ser buena, puede ser mala, sin embargo es algo que está ahí y creo que como economistas es un fenómeno que tenemos que estudiar, porque hay muchísimas cuestiones de productividad y de gaps o de brackets que se van a empezar a abrir si no lo tenemos también en cuenta, porque es impresionante lo que está pasando con toda esta parte de la economía digital y la parte del digital. Entonces, es conjuntar todo el conocimiento del ser humano, ¿no? Con la parte operativa, y eso transformar la parte industrial, y cómo ya alguien, una inteligencia artificial puede crear una cuestión, mandar la información e imprimir una impresora 3D hasta una prótesis, por ejemplo, para la parte médica. Entonces, estamos viendo cambios bien acelerados. Bien lo mencionaba el doctor Gabriel, la parte del COVID vino a cambiar el mundo, fue un paradigma que rompió todo lo que conocíamos, todas las economías se cayeron. Sin embargo, en los últimos 2 años ha dado una recuperación interesante para todo el mundo, parece que para todos los lados, y eso es importante. Y creo que esto también ha generado que aprendamos algunas lecciones como humanidad, ¿no? También como viste que estuve a principios de año, estuve en Japón estudiando un mes, en una cosa que le llaman tecnología de manufactura esbelta, que es todo el sistema Toyota, pero me impresionó cómo funciona la economía japonesa y cómo funciona el desarrollo social japonés. Digo, tienen algunas cuestiones que mejorar, pero ellos mencionan que todo, o sea, la economía está, ¿no?, para generar la mayor cantidad de productos y servicios posibles, para dar a la mayor cantidad de personas más japonesas en el mundo al mejor costo posible. ¿No? Y para eso hay que ser eficientes, no hay que tener desperdicios, hay que pensar en la sociedad, y esto se me hace un tema bastante interesante, ¿no? México tiene grandes posibilidades, ahorita de hecho se habla del famoso Mexican Most otra vez, con todas las posibilidades del mundo, como bien mencionado, hay una macroeconomía fuerte. Yo creo que uno de los aciertos del gobierno ha sido eso, tener una macroeconomía bastante fuerte, ¿no? Tenemos un PES más fuerte desde hace mucho tiempo. El número puntual de la economía creció 3.1 en 2022, tras un repunte del 4.7 en 2021 después de la caída del 8% que se generó por el gobierno. Si quieren darlo así, soy mejor que sí, bueno, perfecto. La economía ha recuperado los niveles de empleo y del Producto Interno Bruto previos a la pandemia, ¿no? El marco macroeconómico ha generado esa estabilidad para que sigan las inversiones, y eso ha generado un punto importante, la recuperación del salario mínimo. O sea, el salario mínimo se ha aumentado más que toda la historia que ha tenido esta medida, digamos, de medida del salario. Creo que también es importante. Y bueno, en México ahorita traemos crecimientos al 4% al mes de abril, y estamos creciendo más que algunas economías que están más avanzadas que nosotros, y eso es importante mencionarlo. Como bien lo mencionó el doctor Gabriel, hay muchos desafíos por abordar, ¿no? Muchos. Sin embargo, tenemos técnicos e ingenieros de los mejores del mundo. Es un asset que tenemos que aprovechar, un activo que tenemos que aprovechar muchísimo. La ubicación geográfica, materia prima, los tratados comerciales con todo el mundo, ¿no?, que es prácticamente una ventaja que tiene México. Toda la parte de la infraestructura que se ha desarrollado, ¿no?, es importante. Y aquí entramos en un tema que se está hablando mucho del nearshoring y el reshoring, ¿no?, que es otra cosa más que la relocalización y la organización de plantas. La verdad es que es una posibilidad sobre todo para las pymes, y aquí me voy a ir un poquito hacia el mundo de las pymes, que es lo que a mí me toca apoyar, desarrollo y emprendedores, ¿no? En México, el 99.8% de las unidades económicas no son las grandotas que conocemos, son las micro, pequeñas y medianas. Y lo más importante es que generan el 72% del empleo. 8 de cada 10 empleos, podríamos decirlo, generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay un dato bien importante, ¿no? En México, el 75% de las empresas que nacen se mueren antes de cumplir los 2 años.
algo pasa ahí, ¿no? En esa génesis de las empresas, a diferencia de otras economías del mundo. Entonces, ya algo hay que ver, y algo que a mí siempre me dicen, y me dejó la parte economista, y creo que también es parte de lo que hay que profundizar en este cambio, la parte analítica y la parte de siempre preguntar por qué las cosas podrían estar mejor, o sea, qué podemos hacer para que las cosas estén mejor. Y creo que esto es importante también ahí poder mencionarlo. Y esta parte de nearshoring y reshoring es importante porque le va a dar oportunidad no solamente a las grandes empresas, sino a las micro, pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque muchas pequeñas, precisamente que están del otro lado del mundo, están viniendo para América, ¿no? Y entonces esto nos va a dar la oportunidad de que, por ejemplo, empresas aquí de troquelados, que no es una cosa más que estampar el metal cierta figura, lo puedan hacer para otras empresas y empiecen a crecer y crear un efecto dominó. Entonces el nearshoring y el reshoring se vuelve una oportunidad bien importante para eso, ¿no? Hay un estudio del BID que dice que la oportunidad para México es de $35 mil millones. O sea, es impresionante lo que puede generar recursos al país, ¿no? Y esto obviamente también en impuestos, lo que puede generar también desarrollo muy importante en la parte social. ¿Cuáles son los sectores que se están viendo con mayor potencial? Maquinaria y equipo no eléctrico. Equipo no eléctrico, electrónico, vehículos de carretera y sus partes, industria agroalimentaria, la parte de servicios médicos y farmacéuticos. Entonces, México ha sido líder en estos sectores y puede potencializarlo, pero ahora no solamente con las empresas grandes, sino también con las micro, pequeñas y medianas. ¿Por qué esto es importante? Porque mucho de lo que se produce, o se producía en China, en Hong Kong, en algunas partes inclusive de Europa, hacían pymes, ¿no? Y las beneficiadas de las pymes, por eso vemos crecimientos tan impresionantes en las economías de China, de Hong Kong, inclusive de Corea. Si eso se viene acá, hay una oportunidad para las pymes. Ahora, como economistas, tenemos que ver cómo les ayudamos también, ¿no?, a que eso se aproveche. Y algo bien importante que me ha tocado conocer y vivir ahora en esta experiencia por el mundo laboral es las capacidades también tienen que ir mucho enfocado a cómo analizamos, no tanto a cómo se hace algo, porque ese algo pues está cambiando constantemente, o sea, cambia totalmente, ya no año con año, mes con mes, o sea, es impresionante. Y entre toda esta parte, ¿no?, creo que lo importante es que tenemos que ver que la proveeduría local, el mercado interno, que es el doctor Gabriel, se vuelve importante, pero también el mercado no solamente de América del Norte, sino también de Centroamérica, ¿no? O sea, entonces, México tiene la ubicación privilegiada de hacer un poco, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo, hacia Europa o hacia Asia, ¿no? Entonces estamos exactamente, para decir usted que es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces tenemos esa parte importante ahí, ¿no? El Mexican Moment está ahí, ¿no? Necesitamos empezar a generar las capacidades. Yo vengo regresando de una cosa que le llaman el American Competitive Exchange, o sea, que no es otra cosa más que el intercambio de toda América, no solamente de América del Norte, sino ahí está Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil, todos los países. Y de verdad, de ver lo que está pasando en el mundo, yo me quedé impresionado, preocupado también, porque hay cosas que sí, la famosa onda del ChatGPT sí está muy cañón. Y el que no entre en esa onda se va a quedar abajo de productividad impresionante, ¿no? O sea, de repente estábamos ahí en Microsoft, ¿no? Hicimos una prueba de, a ver, desarrollame, ¿no? Por ejemplo, yo, a ver, tengo un evento en Zacatecas el día viernes, que se llama México, nos a pymes, emprendedores principalmente. Y a ver, elaboran un discurso para Zacatecas, mencionando al gobernador David Monreal, impresionante, lo hizo en 2 o 3 minutos, con todo lo que yo me hubiera puesto, ¿no? O sea, así de, o sea, medios datos estadísticos del emprendimiento y todo eso. Y que bueno, a lo mejor está más fácil, ¿no? No, un químico le dijo, a ver, mejórame esta fórmula de la revisaba y la decía, es que está perfecta. O sea, ¿cómo es posible que ella, si es algo que yo acabo de decir que estoy enseñando? Y una doctora, una cuestión para el cáncer, o sea, y lo que es cierto es que si no nos metemos, o sea, no es que lo usemos para toda nuestra vida, pero si no nos metemos en sus avances tecnológicos, o sea, es importante ver cómo también y cómo podemos identificar. Y la parte de emprendimiento también yo creo que es algo que sí se tiene que dar, ¿no? O sea, la parte del emprendimiento se divide en 4. Principalmente, todos decimos, no, pues ponemos una empresa para ganar dinero, pero no, hay que estar el emprendimiento social, el emprendimiento colaborativo, por ejemplo. A ver, ustedes, ¿quién sabe qué es el emprendimiento colaborativo o qué aplicación suena a emprendimiento colaborativo y tal lo que hay en el mercado? Hay una aplicación que se llama Waze, que es la que te lleva más rápido a todos tus destinos, ¿no? Es un emprendimiento colaborativo de muchos socios, sí, que lo encabezan, ¿no? Pero hay muchos socios y esto va generando una red social que te permite llegar más rápido y obviamente hace que un negocio, pero es un emprendimiento colaborativo. Hay emprendimiento social, ¿no? Hay una empresa padrísima de un tipo que hace lentes, ¿no? Pero está bien padre porque lo que gana con unos lentes
hace que le pueda donar lentes a otras comunidades marginadas, ¿no? Entonces, este emprendimiento es padrísimo. Por ahí está Justo, ¿no? Que es un supermercado digital, ¿no? Y se llama Justo porque paga precios justos a todos, ¿no? O sea, hay este tipo de cuestiones, ¿no? La parte de digitalización es clave. La parte de sustentabilidad o sostenibilidad, también no hay un planeta B, no nos podemos ir a vivir en un planeta B. Desde los objetivos del milenio de la Agenda 2030, pues tenemos que ver toda esta parte del agua, del ambiente, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esta parte, y sobre todo algo que es importantísimo, es la parte del talento humano, ¿no? O sea, cómo, y los japoneses por eso me impactaron, ¿no? Son las personas más tecnificadas en el mundo, que usan robots, que usan toda esta parte. Sin embargo, son los que más fuerza le dan al ser humano. O sea, para ellos, o sea, si uno inventó un proceso que disminuyó el trabajo e hizo un robot que hizo mucho más fácil hacer las cosas, ellos en lugar de despedir a esa persona, la hacen como sensei y la van subiendo de rango. O sea, en Japón despedir a una persona es como una cuestión de normal. O sea, algo hizo mal la empresa para tener que despedir a alguien, ¿no? Eso me impresionó de la cultura japonesa, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien, está mal, ¿no? Y esa parte. Ahora, ¿qué veo yo como necesidades curriculares para los economistas? Mucho la parte de análisis del caso, ¿no? O sea, cómo analizamos cuestiones que están pasando. No es 3 más 3 es 6, ¿no? Más bien, ¿cómo analizamos por qué ese 3 más 3 igual 6 y todo lo que implica? ¿Cómo analizamos cuestiones de caso? Lo que mencionaba el doctor Gabriel, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se mantuvo esto? Pudiendo hablar de una economía neoliberal en México con todos los cambios, pero ¿por qué se hizo así? ¿No? ¿Y qué se hizo bien y qué se podría mejorar? ¿No? Porque bien lo menciona, están ahí los retos, claro, pero hay muchas cosas que mejorar. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr eso? ¿No? Vivimos una sociedad conectada, ¿no? Ahí me impresionó ahora ver casos en la Universidad de Washington, donde uno piensa que todo lo hacen los científicos, y cuando uno empieza a ver que soluciones médicas de alto nivel, ¿no? Para disminuir el dolor con pacientes de cáncer, son chicos de 23, 24 años, que son extranjeros, muchos de origen latino, eso también me impresionó muchísimo. Hay mucho talento de origen latino, mexicanos, costarricenses, panameños, todos, resolviendo temas que uno se imagina que va a ser un premio Nobel. En este centro hay 3 premios Nobel de medicina, y hay uno que ha encontrado una solución interesante para eso. Y hay 5 chavos, menores a 25 años, que han descubierto o han hecho innovaciones más importantes para la parte médica que los premios Nobel. Entonces, ahí esa parte de los startups, de los emprendimientos, es importante mencionarlo, ¿no? Esta sociedad conectada cada vez más nos impulsa a que estemos más preparados, porque esa sociedad, al estar conectada, pues también va a generar que tengamos que estar preparados para aplicar esa tecnología y demás, ¿no? Yo creo que la parte, y eso lo hablo yo de mi experiencia como economista en el mundo laboral, en el mundo de las empresas, la resiliencia, ¿no? O sea, hace rato que presentaban, decía la maestra Rita, que quiero mucho y siempre soy una realidad de vida, decía, el economista de aquí del Poli, a mucha honra, ¿no? Y yo decía, donde voy, yo siempre presumo que soy del Poli, soy economista, ¿no? La verdad me toca tratar siempre con Francis Knox, en el MIT, en Harvard y todo. Pues sí, yo tengo una maestría en el término y demás, pero yo siempre no presumo el TAM, presumo al Poli, ¿no? Y eso es toda economía. Porque de aquí salí y me ha dado las herramientas necesarias para lograr. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Algo que no sea, a lo mejor es una materia de prosperidad, es cómo se fortalece, ¿no? Esa creencia en sí mismo, ser politécnico, ser experto en economía. Y tenemos todas las capacidades para competir a cualquiera en el mundo, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? La capacidad para resolver problemas, ¿no? O sea, a lo mejor no es una sola materia, sino cómo enfocamos esa parte de, bueno, cómo soy resiliente, o sea, así como enfrento la adversidad, pero por otro lado también cómo resuelvo el problema, ¿no? Porque no solamente resistir, sino cómo resuelvo el problema. Algo que sí yo creo que, digo, a lo mejor ya está, pero en mi época el inglés no era tan avanzado. Y ahora hablas inglés, hablas chino, ahora pones la parte del español, porque si no, sales al mundo, o sea, yo veía gente de Haití, ahora en esta parte padrísima, que de repente pues, hablaban inglés, que era normal, pero de repente veía que estaba en Alemania y hablaba en alemán, ¿no? La chica de Haití, ¿no? Y luego en francés, o sea, yo decía, ¿qué onda conmigo? Si yo nada más hablo inglés, o sea, que sí es importante mucho fortalecer la parte de los idiomas, que creo que es importante, porque a mí me costó muchos años la parte del idioma técnico, ¿no? A lo mejor el inglés que sí se queda acá. Pero luego sí yo estoy en el CENEX y estoy eternamente agradecido. Pero sí de repente hay cuestiones técnicas que me costaban mucho, ¿no? Y a lo largo de esa parte creo que es muy importante.
la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo ayudamos o cómo impulsamos también que el egresado tenga esta parte? Y no me comenté tanto más en la parte cultural, porque ustedes son los expertos en esto y en estos domingos, pero sí a lo mejor hablando ya con una visión del mundo laboral que me ha tocado, ¿no? Esta parte creo que es importante. Y la parte de emprendimiento en China, de primaria, les meten el chip de por qué emprender, ¿no? Y si te en China, Japón me encantó, ¿no? Tiene unas cuestiones impresionantes, más para todo. Pero en China tienen un tren rápido, la diferencia del tren bala, que va sobre imanes, ¿no? O sea, te llevan del aeropuerto y como China empieza a ver toda la parte que le meten del emprendimiento y está esta parte también. Y yo creo que sería eso, ¿no? Cómo se genera esa parte de ciencia de economía basado, que yo me acuerdo siempre y nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, la economía está para ver cómo distribuye, o sea, los recursos ubicados en el mundo, cómo distribuye de la mejor manera para que le llegue a toda la sociedad esos recursos. Y ahora con toda la cuestión tecnológica que está viendo, si no, también tenemos esa visión de esta sociedad conectada y demás, de cómo nivelamos esa parte digital también con la parte de capacidades, la parte médica, la parte de nutrición, ¿no? O sea, creo que es algo también bien importante. Y eso sería. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Gracias. Mencionaban en la parte de la implementación de algunas materias para los cambios el plan académico de la escuela. ¿Qué materias piensan ustedes que se podrían implementar para mejorar el estudio? Vamos por las rondas y ya después las contestaciones. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces... Ahí hay otra pregunta, a lo mejor de una vez para contestar. Bueno, mi pregunta es para contestar con nosotros. Tengo entendido en México, el 75% de las pymes en general suelen fracasar antes de cumplir los 2 años de operaciones. ¿Cómo podría generarse alguna política para poder mejorar este porcentaje? Bien, está bien rápido. El problema de las empresas cuando arrancan, de las microempresas principalmente, es que no son empresas de negocio. Entonces, algo de lo que hacemos desde la Universidad de México, por un lado vemos pymes, pero por otro lado también emprendedores. Y ahí qué hacemos, enseñamos a crear un plan de negocio, ¿no? Y ahí siento todos los conocimientos que aprendí como economista, ¿no? ¿Cuánto te cuesta hacer esta botella de agua? ¿Cuánto te cuesta no solamente la materia prima, sino la luz, administración, los sueldos, o sea, todo, ¿no? ¿Cómo te puedes financiar de una manera más? ¿Por qué? Porque tú pones una empresa, porque a mi compadre le fue bien haciendo fundas para celulares, y tú pones una empresa para hacer fundas para celulares y piensas que te va a ayudar que a tu compadre. Y no, si no haces un plan de negocio, si no estableces cuáles son los presupuestos, las mejores opciones de financiamiento, si tienes el mercado necesario para poder venderlo, cuánto te va a costar, dónde lo vas a hacer, si tú tienes las capacidades necesarias, necesitas conseguir socios, toda esa parte es lo que buscamos nosotros contrarrestar, ¿no? Y se puede, la verdad es que tenemos unos casos padrísimos, inclusive hasta en la Sierra de San Luis, donde una emprendedora que adoramos hizo un dispositivo para detectar el cáncer cervicuterino, ¿no? De una manera súper sencilla y muy bajo costo. Entonces, ese tipo de cuestiones, de emprendimientos sociales, rurales y demás, pero sí es eso, dándole toda esa parte. De hecho, va a ser aquí el comercial, 14 de noviembre, totalmente gratuito, Pepsi Center. Tenemos nuestro evento CreaMX, donde van a encontrar todo este tipo para la parte de emprendedores, para que puedan poner una empresa de una manera bien padre. Bueno, agradezco la exposición que hicieron, sobre todo porque sabemos de antemano que hace falta actualizar muchas situaciones que estamos viviendo en el mundo. Me gusta el punto de vista que da cada uno de ustedes. Pues, o sea, en la parte de la profesora, la doctora que habla de la experiencia y la parte de
protección de cuestiones biológicas para la situación de la rentabilidad. Menciona el profesor Tolosa de los negocios, el maestro Gabriel, la parte de la crítica, la economía crítica en el sentido de cómo se están moviendo los sistemas de capital, ¿no? Mi pregunta es en sentido para los tres: ¿hasta dónde ustedes visualizan la importancia de... Yo sé que hay especialidades en todas las escuelas superiores, una otra especialidad, si queremos verla así. Aquí en la escuela tenemos algunas, ¿no? Pero ¿hasta dónde visualizan ustedes la importancia de ya ir un poco más allá? O sea, de ya llevar políticas públicas en cuestiones sostenibles, políticas públicas, sobre todo en la parte, como decía la profesora, en cuestión de recursos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en ocasiones hemos ido a la Cámara de Diputados o a los senadores, y ahí ya tienen un esquema de hacer una política, cómo hacer una política, ¿no? Cómo estructurar una política. Me queda claro que el problema ahí está, o sea, el objeto de estudio de los problemas ahí están, eso sí me queda clarísimo. Pero ya al aplicar en la investigación, en sus tesis de los compañeros alumnos, una propuesta, ¿hasta dónde llega ese esquema de qué tan arriesgado es? Esa es la pregunta. ¿Qué tan arriesgado es ya meter especialidades con enfoque político ya de políticas públicas? ¿O qué tan malo es? ¿O qué tan bueno es? ¿Por qué? Porque en ocasiones luego me preguntan los compañeros, oye, ¿cómo podríamos revisar? Primero revisa los criterios oficiales de la Federación. Ya se publicó ya se aprobó este decreto, ya se hizo esto, porque si no, estás estudiando algo que ya se aprobó y ahora cómo lo vamos a intentar. Si ya se aprobó esto y aquello, y en la Cámara, ¿qué tipo de proyectos se están llevando o qué están hablando las comisiones? Porque como que hay una desvinculación entre las escuelas, el sector privado y obviamente el sector público. Es ahí donde como que nos hace falta esa vinculación directa, ¿no? Y en este sentido nos damos cuenta que yo estudio economía, aprendo métodos cuantitativos, aprendo historia, aprendo negocios, finanzas, pero a la hora de entrar a trabajar, resulta que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que entrar a la creación de una política pública que se oriente al mejoramiento ambiental de esta región. Yo soy economista, debo conocer esto y es ahí donde se quedan patinando, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría escuchar su punto de vista. ¿Qué tan arriesgado, qué alcances, qué límites tendrían unas tres especialidades ya orientando las políticas públicas? Ya que nuestros egresados tienen esa herramienta realmente, ¿no? En la bolsa de valores, en el sector privado, en el mismo gobierno, ¿no? Eso sería. Yo sé que algunos van a llegar a la parte del posgrado, que ahí se van a especializar más y van a mejorar esa situación, pero de entrada, lo digo el propio Rangel, hay que mover la economía, pero si no llevan las herramientas reales, se van a atorar ahí. Gracias. Buenas noches, mi pregunta va ahora sí que al maestro Juan Carlos. Ahora sí que se puede decir que la innovación es lo que en la educación en México ha faltado mucho. Y ahora sí que cuál sería la estrategia que se puede implementar de parte de las escuelas y principalmente de la Escuela Superior de Economía hacia la innovación, ¿no? Principalmente a lo mejor creando vinculaciones con empresas tecnológicas en las cuales se pueda establecer ahora sí que digamos ciertas maneras de que los jóvenes como nosotros podamos hacer tanto servicio social como prácticas profesionales en esas empresas y de esa forma, no sé, a lo mejor adquirir experiencia hacia los jóvenes, principalmente porque como dicen, ¿no? Ya está la cuarta revolución y es principalmente con respecto a la cuestión tecnológica y por la cual considero, como ahorita que se está hablando de esto de rediseño curricular, pues que principalmente se pueda apoyar de parte de la escuela hacia los jóvenes, ¿no? Y de esa forma crear, no sé, profesionistas ahora sí que más capaces. Obviamente, como me comenta el profesor Orascaga, con el tiempo pues vas definiendo hacia dónde quieres, ¿no? Con el posgrado y especialidad, ¿no? Pero yo considero que ante todo los jóvenes nosotros salimos ante la oportunidad de ver en el mundo laboral hacia dónde queremos ir y principalmente los obstáculos que nosotros encontramos es que a lo mejor no tengamos ciertas certificaciones que pidan las empresas, a lo mejor también como dice el idioma del inglés o otro idioma,
y son ahora sí que desventajas que nosotros tomamos porque anteriormente oímos de nuestros papás que con la licenciatura eso bastaba y con eso en la actualidad ya no basta, ya se requiere más cosas que a lo mejor en la actualidad para nosotros los jóvenes que vamos en educación pública es un costo ahora sí que demasiado alto, esas certificaciones que a veces nos ayudan ahora sí conseguir los puestos de trabajo o inclusive, ¿no?, los propios cursos de inglés que a lo mejor o de otro idioma que cuestan demasiado para los jóvenes que a lo mejor que son de escasos recursos y principalmente ver de esa manera, ¿no?, de ver cuáles son las estrategias que puede implementar la escuela a través de plan de estudios para mejorar, implementar y apoyar esa innovación hacia los jóvenes estudiantes, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta va más orientada hacia el caso de los idiomas. Mi pregunta es si actualmente el inglés sigue siendo como la lengua que predomina y cuál sería para ustedes la segunda lengua importante que deberíamos aprender, o si más bien la tendencia marca hacia que el inglés más adelante va a ser sustituido y por qué idioma. Muchas gracias por las preguntas, ya con esto estaríamos cerrando, es que nuevamente agradezco muchísimo la invitación y bueno, lo primero que tendría que decir es esto que planteaba el maestro, ¿no?, de política pública, y que por eso cada quien tendrá intereses diferentes, pero no olvidemos que nuestra nación tiene 60 millones de pobres en este país, ¿no?, y 25 millones viven en una situación de pobreza extrema y muchos de ellos son pueblos originarios. Pues eso no lo olvidemos también. Sé que estamos pensando también en esta parte de cómo nos incorporamos al mercado laboral, pero también varias de nuestras preocupaciones es qué hacemos los economistas para transformar esas realidades, ¿no? Entonces depende desde dónde te ubiques y desde dónde lo veas, pues también hablaremos de la formación diferente o complementaria, ¿no?, de los y las economistas. Eso. Y esto que decía en torno a la política pública tiene que partir de escuchar los territorios, y por eso decíamos hace ratito de la economía de la escucha, ¿no?, de la economía nosótrica, que tendría que ir, un economista tendría que ir a estas realidades, verlas, no sé si ya implicaría vivirlas dependiendo, pero eso me parece importante. Yo lo planteé hace rato como trabajo de campo, ¿no?, como trabajo de campo, pero sí conocer estas realidades, no solamente desde los escritorios o desde las estadísticas, sino también verlas y vivirlas, que eso es fundamental para transformarlas. Y en verdad es una gran preocupación. Me parecía que en esta exposición que hizo magistral el doctor Gabriel Rangel mostraba también estos elementos que hay, estos que todavía, incluso dentro de esta cuarta transformación, que perviven estas desigualdades y estas situaciones estructurales, vamos a decirlas así, insisto, de pobreza y marginación. Y una situación importante para poder incidir desde mi lectura en la política pública es estudiar esos territorios, ¿no?, insisto, verlos y analizarlos. Y bueno, algo importante que era con lo que cerró el maestro Gabriel, me parece fundamental, es esto que ha pasado en este gobierno de la cuarta transformación. Interesante en términos de litio, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en los últimos 30 años la extracción de oro ha sido 7 veces más de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia y 2 veces más de plata de estos 3 siglos que duró el proceso colonial. Y bueno, íbamos a vivir la misma historia con el litio, y sin embargo hubo un cambio de rumbo en este sentido, de protegerlo. Hubo una escucha por parte del gobierno, pero también hubo una demanda de los territorios donde hay litio, diciendo no queremos seguir viviendo la misma historia de despojo, ¿no?, o ofrecer empleo un tiempo y después saquen todo el mineral y se vayan, ¿no? Eso fue una demanda
y que fue escuchada, pero vista desde los territorios también, y escuchada por el gobierno federal, y se logró esta transformación, esta reforma a la ley minera en el año 2022, y no solo eso, crear una empresa del Estado mexicano que se llama Litio para México en esta transición energética, donde los minerales, en particular el litio, el grafito y el cobalto, van a incrementarse en un 500% su demanda, ¿no? O más, ¿no? Entonces ese fue un primer paso que me parece fundamental y que se hace también desde los economistas y desde esta economía de la escucha. Y un segundo paso también que me parece a mí fundamental es esta reforma a la ley minera que acaba de vivirse hace unas semanas. Se reformó toda la ley minera prácticamente, de los 59 artículos se reformaron 50. Y otra vez vivimos unas características muy particulares en América Latina. No mencionamos nosotros que nosotros somos exportadores, ¿no? México exportamos autos, exportamos lavadoras, exportamos televisiones, pero ensamblamos, ¿cierto? O sea, somos ensambladores. Y lo que seguimos siendo, aunque exportamos fundamentalmente, pero hacia América Latina somos primario exportadores, y eso lo vemos muy claro en los recursos naturales. Y entonces otro de los elementos que me parece es haber incluido en esta reforma la cadena de valor, ¿no? El gobierno va a tener bajo su control la exploración, explotación, pero también la cadena de valor de todo el proceso que implica las cadenas de valor de litio, y que eso nos parece fundamental. Eso es una ruptura que desde nuestra perspectiva, si se logra, se podrá romper con esa dependencia y esa relación de primario exportadores y esa historia que ya todos conocemos de América Latina, de estar abasteciendo de materias primas y de alimentos a los centros económicos mundiales, y eso es parte también, eso ya es una política que se ha logrado. Y lo otro, les decía, es esta reforma a la ley minera, que implica un cambio también radical y que se hace a partir nuevamente de escuchar a los territorios donde se vive esta extracción intensa y donde también la industria minera ha avanzado mucho en términos de expansión de las concesiones a nivel nacional. Y no solo eso, también la parte que yo pondría énfasis en socioambiental, la situación socioambiental. Somos el primer país en América Latina con la mayor conflictividad socioambiental en nuestros territorios derivados de la industria minera, ¿no? Eso medido en América Latina, el primero. Y también somos el primer país en el mundo, no en América Latina, sino en el mundo, con el mayor número de asesinatos por la industria minera en México, ¿no? Y ahora difícil porque también se vincula al crimen organizado, ¿no? Entonces eso también los economistas podemos decir no existe, pero existe, ¿no? Es una realidad. Uno va a los territorios, a este país, y bueno, resulta que el crimen organizado está presente en varios de los elementos de las cadenas de valor locales, están presentes, y eso también es otra cuestión que tenemos que considerar, y que entonces cómo modificarlo y cómo lograr que eso se llegue a algunos de estos elementos, pues insisto, escuchando y siendo pues partícipes de estas necesidades que se viven a nivel de los territorios, que los territorios podemos estar muy preocupados por nuestra profesión, sí, pero también hay que ver esa otra parte de estas realidades que son múltiples en este país. Con eso cerraría. Muchísimas gracias. Un poco respondiendo a la pregunta, si nosotros aceptamos que el mundo está cambiando, el lugar donde más va a cambiar es la región euroasiática. Ahí están todos los cambios que se nos vienen para todo el siglo XXI. No tenemos especialistas. Hay un especialista que conozca la versión México-China, México-Rusia. No tenemos nada de esto. Es la región más dinámica. Ese es un tema. Pero además, para estudiarla, necesitamos una visión geopolítica y geoeconómica. Entonces tenemos que cambiar la forma en la que estamos estudiando la historia, ¿no?, de América. Sobre todo porque es una historia. No es una historia de la geopolítica que hoy necesita México para los nuevos procesos, para su instalación. Entonces, ahí hay un cambio. Pero algo más que está cambiando es
es la forma en la que está llevando a cabo el intercambio de mercancías. El comercio está cambiando, se está digitalizando completamente y tenemos que tener un área de comercio internacional que nos permita explicar cómo está todo este proceso, ¿sí? Y cuál va a ser la nueva estructura de comercio, la nueva división de trabajo, cómo nos vamos a insertar, cómo nos vamos a especializar sin perder los enfoques geopolíticos, los rumbos que deberíamos de seguir. Pero también está cambiando algo más. El capitalismo se detuvo y le dijo al mundo que lo que hemos llamado la interdependencia económica ha generado más que beneficios, muchísimos perjuicios. Hay un retroceso en varias cosas. Y ahí está la gran pregunta. Lo que hacen las empresas es decir, bueno, el ajuste a tiempo, pues, perdón, ya fracasó. Y entonces tenemos que repensar en nuevas formas de cómo mantener almacenes de provisión a distancias más cercanas, pero además con sectores económicos que me permitan atender mis necesidades frente a futuros cambios. Porque lo que acaba de pasar es que mi economía se paralizó, hubo una disminución de oferta y demanda, los precios se fueron y ahí lo que tengo es un colapso de las economías. Eso ya no puede pasar. O cambiamos o cambiamos. Y entonces ahí aparece un poco lo que el profesor, el compañero estaba insistiendo, lo que le llaman reshoring, es decir, la relocalización de las empresas, pensando en nuevas cadenas logísticas que tienen que ver con el capitalismo. El desarrollo del mercado, es decir, del capitalismo, está cambiando, está digitalizando y está intensificando, ¿no? Y con ello está cambiando la estructura del mercado. Tenemos que estudiarla así. Para eso necesitamos un departamento, un área de la economía internacional desde una perspectiva nueva, novedosa, ¿sí? Porque si no, en verdad no vamos a estar en los cambios actuales. Pero otro tema que está planteándose ahí es que la economía mundial ya no está pensando solo en países abiertos, ahora hay que fortalecer la vida. Entonces, ¿qué política económica, con qué modelo económico vamos a resolver esto? La visión neoclásica no da para esto, no da para esto, ¿no? Y además la fórmula que le enseñamos en la escuela, una microeconomía estática, ¿no? Con poca visión hacia adelante, ¿no? Vemos una economía cerrada cuando la economía es abierta completamente. Tenemos que explotar por lo menos, ya incipientemente si ustedes quieren, la curva ya es el N, pero para allá, en todo su desarrollo teórico que quieren meter la visión institucionalista, etc. Eso no está en el plan de estudio. Estamos retrasados en las visiones actuales de los cambios de política económica y de visiones para entender cómo se formula un modelo económico. ¿Por qué? Porque no estamos actualizados y eso no nos permite ser competitivos. ¿Qué otro está pasando? Pues que la acción del Estado va a cambiar. Pero no hay ninguna materia de política pública, no hay una materia que discuta la gestión y finanzas públicas, no hay una materia que analice las metodologías para analizar las políticas del gobierno y proponer soluciones. Eso no existe. Y no existe porque hay un departamento de matemáticas que ve para ingenieros, pero que no apoya ni para evaluación de proyectos. No hay una materia de matemáticas, por lo menos, que tiene que ver cómo se hace una tasa de interés, o lo que llaman la matemática, la TIR. ¿Perdón? No, una cosa es la tasa interna de retorno, valor presente neto. Valor presente neto, bueno, todas estas variables no existen. No ayuda a esto, está vinculada completamente. Pero además no ayuda a la especialidad de desarrollo regional, no ayuda a la especialidad de pobreza, no ayuda a la especialidad de la parte de transporte. ¿A qué queremos un departamento así? Hay una tasa de reprobación enorme. ¿Qué más necesitamos? ¿Sí? Si ustedes observan, hoy los conceptos nuevos se llaman soberanía alimentaria, soberanía petrolera, soberanía energética, ¿sí? Y no hay geografía, pero no la geografía de batalla, no, perdón, yo lo respeto mucho, ¿no? Pero está la lejana, ¿no? Una geografía crítica, una perspectiva que tiene que ver con lo que mucho planteaba la profesora o la doctora Violeta, ¿dónde están los recursos geoestratégicos que permitan a México pensar hacia adelante, diseñar una política de soberanía? Eso no lo tenemos, ¿no? Cuando hoy a Europa, América Latina, nos está reclamando una nueva forma de inserción y México puede conducirla, pero no la hay. ¿Por qué? Porque tenemos una visión achatarrada de la historia, de la economía, de cómo se hacen los negocios.
¿no? Hoy los negocios cambiaron, ¿no? Llegó el COVID y acabó toda la visión de cómo se hace la evaluación de proyectos, el concepto de empresa, de productos, segmentación de mercado, es otro mundo, ¿no? Ya no es como le estamos enseñando actualmente, en serio, ya no hay. Es otra visión, perdón, pero yo me dedico a la parte empresarial y no lo veo. O sea, yo veo las materias y veo materias bastutas, un retroceso enorme, no conectadas, no actualizadas, no está en lo que estamos exigiendo o lo que se pide en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué más? No tenemos una especialidad, ¿no? De pymes. O sea, ¿cómo es posible que Tecnaitán y todos ellos sí sepan hacer evaluación de proyectos? Y nosotros no tenemos una especialidad para ese mercado que sí podemos ocupar. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero siempre estamos pensando la economía en términos económicos, empresariales, privadas. Y no hay otra forma de organizar la producción. Por supuesto, ¿no? Están las cooperativas. Europa y el mundo ha dado pasos definitivos y está avanzando. Gran parte de los outsourcing, lo que tiene que ver con los corredores industriales, los distritos, la visión de Marshall es distinta. Pero de esa forma no le estamos entendiendo, incorporando al plan de estudios. ¿Por qué? Porque no estamos viendo cuáles han sido los cambios de negocios. No están. O sea, no están. Solamente pensar en la cadena logística, que tengo años estudiándola, es pensar al mundo capital y después nada más en la metodología, no es la visión teórica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues efectivamente, historia económica. O sea, historia de México hay que cambiarla, hay que modificarla. No está, por ejemplo, esta última etapa de AMLO o de López Obrador. Pues dejamos hasta Fox y no cambiamos. Entonces, ¿qué hay que hacer cambios? Pues sí, hay que hacer cambios fuertes, rotundos, profundos. Hay que orientar todo eso. Yo lo único que hice fue describir el fenómeno. No he explicado teóricamente. Si a mí me pidieras, explícame esto teóricamente, tendría que poner todo un planteamiento teórico y explicarlo. Solo lo único que he hecho es describir un fenómeno. No he explicado desde un enfoque teórico. Son cosas distintas, no confundamos. Porque aquí es donde está el problema. El problema es que no tenemos rigor metodológico, no sabemos hacer investigación, no se trata de pegar, copiar, no, se trata de una forma distinta de hacer investigación, ¿no? Y bueno, yo creo que esta escuela tiene que dar un salto enorme, tenemos que sacudirnos la pereza, tenemos que mirarnos y decir, esto que hemos hecho, sí está padre, pero no es suficiente, ¿no? Porque fue un acuerdo político, no fue un acuerdo académico. Hoy hay retos enormes, la escuela está llamada a esos retos, tenemos muchísimo mercado laboral, hay muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy las empresas nos han mirado, nos están diciendo, nos vamos a relocalizar y vamos a pensar en la nueva forma de integrarnos. Y ahí está la disyuntiva en América Latina. O nos alineamos a los intereses norteamericanos, es todo un planteamiento, ¿vale? La China Monroe, lo que esto implica. Nos vamos con China, con todas estas nuevas formas de innovación y pensar, o planteamos una propuesta alternativa. ¿Cuál es la visión de México, de esta escuela frente a esos cambios? Entonces hay que hacer cambios profundos, en serio, ¿sí? Pero hay que mirar todos los cambios. Si no, de verdad, no vamos a hacer nada. Yo, perdón, a lo mejor me tengo muy duro. Mil disculpas, no lo vuelvo a hacer. Gracias. La parte de innovación es clara, ¿no? Y una innovación, muchas veces pensamos que es hacer un robot y todo. Les voy a contar una de las innovaciones más fuertes que tuvo Toyota hace 40 años y que le ahorró más de $150 millones. En Japón hace una cosa que se llama Kaizen. Kaizen es cómo hago mejor lo que ya está, ¿no? Y cada mes se reúne desde el director general hasta los de abajo, que en Japón los de abajo son los que saben más, y el director general lo reconoce. Y Kaizen, una innovación para que era reutilizar un sobre, ¿no? Un sobre normalmente llegaba en Toyota, el sobre, y rompían el sobre y lo que hizo, que llegó a ser director general de Toyota, el doctor Suzuki, o sea, se le ocurrió eso, y es una innovación que le ahorró a Toyota $150 millones. ¿Por qué? Porque se reutilizaban, nada más le ponían una etiqueta, y el mismo. Podemos hablar de esa innovación, ¿no? O hasta los trajes espaciales que utiliza Elon Musk. ¿Saben de dónde es de qué origen es el que diseñó el traje, el Spaceman de SpaceX?
origen michoacano. Este amigo hacía los trajes para Marvel. Y un día le habla a Elon Musk, le dice, quiero que me hagas, y pensó que una vez le colgó. Y dice, a ver, te habla Elon Musk. O sea, quiero que, a ver, dame tu teléfono y yo te marco, ¿no? Y era el que le decía, entonces, tienes innovaciones de este tamaño de un solo. Algo que es clave y que creo que se está haciendo mucho es la educación dual, ¿no? Y esto de educación dual es, mientras estudias, estar trabajando también, ¿no? Para que conozcas cómo funciona la empresa, el gobierno, todo, y esto funciona muchísimo y te ayuda bastante. La innovación tiene que estar enfocada a resolver necesidades, ¿no? Ahorita lo decía muy bien la doctora Violeta, hay 60 millones de pobres en México. ¿Qué puedes hacer para poder innovar en ese sentido y poder resolver eso a lo mejor en tu área? Por ejemplo, es una innovación. ¿Cómo puedes de esa forma reducir la pobreza? A mí me tocó hace muchos años cuando trabajaba en un programa, se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chiapas. Hicimos un proyecto de traspatio, ¿no? Cuando nadie hablaba de café orgánico, cuando nadie hablaba de eso, nos tocó armar toda la cadena de valor. Y todos los productores de Chiapas, ¿sabes? Que estuve en los headquarters, en las oficinas centrales de Starbucks, muchos del café, y se lo pagan muy bien, ¿no? O sea, y son productores que ellos solitos innovaron, pues se hicieron orgánicos y demás. Entonces podemos hablar de innovaciones por todos lados. La parte del idioma, a lo mejor es el inglés, pero siempre tienes que hablar inglés, ¿no? O sea, si está China ahorita tomando ese papel tan relevante, el chino puede ser una buena opción. Sin embargo, a mí me pasó las primeras veces que salía con mi medio inglés, todos hablan inglés, los rusos, los japoneses, los chinos, todo el mundo habla inglés perfecto. Cuando tú sales y dices, o sea, si según yo hablaba muy buen inglés, te sientes hasta inseguro, ¿no? De qué voy a hacer aquí, ¿no? Y la verdad, digo, no sé cuánto tiempo más voy haciendo, pero ahorita es el inglés, y digo, yo creo que el chino sería una muy buena siguiente opción. No está fácil, ahorita que están chavos, porque es una buena opción irlo estudiando, porque pues, sí son las dos, o sea, como decía el doctor, o sea, está en Estados Unidos y está China. Independientemente de que creamos una tercera idea, pues que tienes que comunicar con unos y con otros. Entonces, yo creo que el inglés y el chino son ahorita los idiomas que, o sea, los anglosajones representan el 72% de la población y los restantes, a lo mejor los indios, ¿no? Pero todos los indios hablan inglés, entonces es importante eso. Y ya nada más para cerrar, creo que lo que mencionaba el doctor, la parte de investigación y la parte de cuestionar siempre, yo creo que la parte de currículum, la parte de pymes es espectacular. O sea, tengo una materia que se llama desarrollo pymes, una carrera, no una carrera. La NAWAC tiene una carrera que se llama crecimiento y impulso de pymes, carrera, ¿no? Licenciatura, la bancaria cada una, la UNAM va para allá, que en algún momento que están visualizando. Porque las pymes representan el 99.8% de las unidades económicas de este país. No, si hablamos de las grandes, son el punto 20, el punto 2, o sea, ni siquiera. Entonces creo que la materia de pymes debería de haber, ¿no? O sea, exacto, porque hay carreras en esa parte, ¿no? Y la otra, ya no para cerrar, la verdad es que economía es una carrera súper potente, aprovechando que están aquí chicos, aprovechenlo. El economista puede hacer lo que hace un administrador, un contador, un ingeniero, o sea, tenemos para toda la visión. Si hay que aprovechar estos cambios que se ven curricularmente, si hay que verlo del mundo, mucho para lo que yo estudié en su momento ya no existaba, ¿no? O sea, los trabajos que yo pensaba que iba a tener. Y la otra, los emprendimientos. Y no solamente el emprendimiento para una startup y demás, el emprendimiento social, o sea, lo que hablaba el doctor de las cooperativas, también es una cuestión espectacular con la que se puede ayudar. Yo creo que el reto principal que tenemos como economistas es cómo le bajamos el numerito de 60 millones de pobreza y 25 de pobreza alimentaria. Entonces, yo sé, porque pobreza alimentaria quiere decir que no tienen que comer otro día. Entonces, ¿cómo resolvemos eso, no? De repente ahorita surgieron los bancos de alimentos, ¿no? Que es una cuestión que surgió en India y todo, y que se ha venido replicando por todo el mundo. Y, sí, o sea, es una innovación, ¿no? Y con eso ayudas, ¿no? Es un paliativo, pero hay innovación. Entonces, yo creo que el reto más grande es ese, ¿no? Y obviamente pues, está la empresa, está la parte de gobierno. La verdad es que me gusta meter mucho en la parte de política, siempre estar en el lado del sector empresarial. Pero, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, otros países que es un gobierno, se puede decir, de izquierda, trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque es una economía que funciona bien, una política que funciona bien, donde todos los ciudadanos son iguales, ¿no? Me impresionaba, ¿no? Que ahora que estaba en Seattle, el hijo de un amigo que es aparte talento mexicano en Microsoft, su hija estudia con la hija de los que les ayuda a hacer cosas ahí en la clase y demás. Es impresionante, ¿por qué? Porque todos tienen las mismas oportunidades. Y yo creo que lo importante del sistema es cómo lograr eso. De las mismas oportunidades a todos, y de verdad eso, ¿no?
encanta para lo que estudié. Luego me dicen, es que estudiaste eso porque fue lo que había. No, la verdad es que estudié economía convencido. No fue mi segunda opción, fue mi primera opción, y no saben las satisfacciones que me ha dado ver cómo ayudamos. Digo, yo de manera personal apoyo un orfanato en Acapulco, y poderlo hacer es espectacular, y hacemos cuestiones así de ayuda, y la verdad es que está padre. Muchas gracias a todos, y de verdad que no, gracias por invitarme y por estar acá. De verdad que los agradezco mucho, porque para mí es un honor y un placer estar aquí, y cuando ustedes me inviten, mucho más tarde. Gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la doctora Violeta Núñez Rodríguez por su participación como ponente en el marco de las actividades del diseño del Plan de Estudio 2011 con la Conferencia Magistral Situación Nacional, celebrando el lunes 22 de mayo del 2023 en el auditorio de posgrado de la Escuela Superior de Economía. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Mario Gabriel Rangel Vargas por la participación como ponente en el marco de las actividades del rediseño del Plan de Estudio 2011 con la Conferencia Magistral Situación Nacional, celebrada el día lunes 22 de mayo del 2023 en el auditorio de posgrado. La técnica al servicio de la patria. El Instituto Maestro de Ciencias del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al Maestro de Ciencias Juan Carlos Ostolaza Cortés por su participación como ponente en el marco de las actividades del rediseño del Plan de Estudio de 2011 con la Conferencia Magistral La Situación Nacional, celebrada el día lunes 22 de mayo del 2023 en el auditorio de posgrado de la Escuela Superior de Economía. La técnica al servicio de la patria.